Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Son las 7 en punto de la mañana en todo el país. En este momento 15 grados 4 de sensación térmica y de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está levantándose un poquito el viento, así que probablemente la sensación baje. Paula, Juanjo, buenos días, ¿cómo están? Hola Juli, hola Juanjo, ¿cómo están? Hola Juli, hola Paula. Pauli, buen día, me mareo. Tateti. Paula, Juli, Paula, Juanjo, Juli, Juanjo, así hay que ser. ¿Cómo les va? Bien. Cansados los tres porque es viernes, Ay, pero lo sí, celebramos. sí. Nuestro cuerpo ya lo sabe. Ya está. Yo no sé qué haces, Paula, vos el fin de semana, pero yo no voy a dormir desde esta noche hasta el lunes a la mañana. ¿De verdad? ¿En serio? Obvio. Me acuesto ahora y chicos, si no vengo el lunes temprano, avísenme porque estoy durmiendo. Yo hoy salgo temprano, así que voy a poder dormir, eso es muy bueno. Muy bueno. Terminé de trabajar a las 5 de la tarde, así que estoy fascinada. Ay, qué suerte. Y mañana, asado con amigos. Vos siempre tenés cosas. Siempre. Es Tienes una vida social más que sí. nosotros dos, Juanjo. Y el Tremendo. sábado, mañana también ayudo a una amiga con una mudanza. Bueno, esa parte de Después asado. Y el domingo tengo... 2 asados tenés. No, uno solo. Ah, Mudanza y asado. ok. Uno compensa al otro. está Y bien. el domingo tengo cancha y trabajo hasta las 2 de la mañana. Entonces Así no era que- tan feliz. Es nunca una arepa, es una falsa No, colombiana. No, no. así que quizás el lunes haga el programa Juanjo solo la primera hora. Es verdad. No. Porque Mira, trabajo hasta las 2 del domingo. No Está viene bien, nadie. pero Así no que- estás autorizada a faltar. Hay que despertarla el No, lunes. Te juro no. que, Chicos, yo Joaquín, lo he hecho. Si llegan a ser las 6:15 y no llegó Paula, empezamos a llamarla a todos en fila. Todos. Así, Todos. Tas. Todos. Perfecto. Nosotros y los del otro lado. Pero bueno, ese es mi plan de fin de semana. Bueno, más vale que el lunes estés acá, ¿eh? Pero Porque obvio. si encima comés asado y no nos invitaste, con más razón te vamos a No de llamar. mi asado. No importa. Pero vamos a cambiar Siempre eso. se puede llegar con alguien en la Argentina. Vine muy con bien. 2 compañeros de trabajo. ¿O no? Sí, Juanjo? claro. ¿Se obvio. puede? Sí. Bueno. Bueno, tenemos un programón, no sé si por el porque es muy divertido o porque tiene mucha información, vamos a hacer el versito, pero como saben ayer hubo cadena nacional, ayer el presidente de la Nación se tomó el trabajo de redactar lo menos posible, porque entiendo que en Casa Rosada temprano me habían dicho son 20 páginas, a la hora me habían dicho son 17 páginas, a la hora me habían dicho son 15 páginas, y trataron de reducirlo lo más posible para que la cadena nacional no se extendiera en el tiempo. Principalmente iban a ser 22 minutos, después terminaron siendo 19 minutos, finalmente terminaron siendo 15 minutos y medio. O sea, imagínate lo milimétrico del mensaje y lo compacto que no podía extenderse en el tiempo, primero para no perder la atención de la audiencia, segundo para no sacarle horas de programación a los canales privados. Esta fue la respuesta que me dieron. Tengo un resumen completo, pero primero Romina Wiener, porque claramente nos tiene que contar cómo están los accesos, las avenidas, la calle en el país, pero principalmente en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires. Romina, buenos días. Buenos días, Juli. Bueno, es un viernes que arranca con un tránsito bien intenso por Panamericana, pero no tiene demoras, ¿eh? Así que esto que están escuchando es el último viernes que dio Panamericana sin demoras, porque el lunes ya va a ser otra historia, ¿no? Terminan las vacaciones, así que a prepararse. Bien. Un acceso oeste con un tránsito bien intenso a la altura de Ciudadela para conectar con la autopista Perito Moreno. Lo mismo sucede con la autopista Richeri para conectar con Delepiane. Y sí hay demoras en Avenida General Paz entre Mataderos y Liniers en sentido hacia Lugones, hacia la cancha de River. Se suma en estos momentos un choque sobre la autopista Richeri a la altura del Mercado Central en sentido hacia Avenida General Paz. Ahí hay un carril reducido y está generando demoras, y hay retrasos en la autopista de Lepiane, toda la zona de Villa Lugano, mano a la autopista
25 de mayo. Los que vienen por zona sur, autopista Buenos Aires-La Plata, con muy buena circulación. Bueno, en estos momentos el tránsito está reducido dentro de la ciudad por choques. Se produjo un incidente en Avenida Córdoba y Anchorena. Es una colisión de una moto contra los guardacalles de la bicisenda. Ahí es una mujer que está lesionada y está siendo asistida por SAME. Otro ciclista con politraumatismos se cayó solo en Avenida Asamblea y Cenillosa, también circulación reducida. Y otro incidente en Avenida Directorio y Miraya, este es un poco más fuerte. Se trata de un auto que chocó contra un poste de iluminación y un árbol. Bueno, está siendo asistido por SAME porque tiene fuertes golpes el conductor del vehículo. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, buena noticia, están operando a horario, Juli. Muchísimas gracias, Romy. Nos reencontramos. Un beso, chau, chau. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento. En la sexta cadena nacional del gobierno actual, el presidente explicó los 5 pilares del proyecto que planea enviar a diputados el martes. Es la reforma de la Carta Orgánica para empezar, que tiene 5 puntos: defender el peso, prohibir el financiamiento al Tesoro, no más letras intransferibles y giros de utilidades a partir de la reforma, más independencia del Banco Central y un régimen de sanciones que va a multar a futuras autoridades con penas de prisión e incluso con patrimonio. Esto es, si usan mal el Banco Central como caja o emisión sin respaldo. El presidente de la Nación, ayer en cadena nacional, explicó que el Banco Central fue históricamente lo que le posibilitó el robo a la alta política. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central, la cual asciende a 12.019.532.788.614.400.000%. En lo que va del siglo XXI, la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%. Dicho en otras palabras, el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. En primer lugar, se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. Determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas. Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda. Finalmente, se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles. Bueno, ahí tienen el resumen de las modificaciones que están dentro del proyecto de ley que tiene que ser discutido en diputados para empezar y luego tiene que ser elevado, si llega a lograr media sanción, al Senado. El presidente dijo que en los últimos 91 años tuvimos 62% de tasa de inflación al año sin contar el periodo de convertibilidad. Es decir, 3 trillones por ciento dividido en 91 años nos da ese número. Y además dijo que en los 6 años de mandato de cada presidente,
del Banco Central duraron 1,5. Esto habla de la mala gestión de la política por sobre la independencia del Banco Central. Y por último aclaró que en una década el Banco Central les robó a los argentinos 50% de sus ingresos con la emisión monetaria. Además, el presidente explicó que esta reforma de la Carta Orgánica es una de 4, es un paquete de reformas que incluyó el grillete fiscal, el mercado de capitales y los seguros. Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown. Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado. Se congelarán los gastos nuevos. No se adjudicarán contratos. No se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y principalmente, durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente. El presidente dijo también que esta medida está relacionada con blindar el Banco Central y al directorio de los atropellos de la política y agregó que el resultado fiscal deficitario va a entrar en vigencia con este mecanismo de shutdown. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown. Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y principalmente, durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. A esto aclaró y agregó que no tiene nada que ver con el cobro de jubilaciones, de pensiones, de asignaciones a UH y de todo el presupuesto destinado al sector social. Es decir, shutdown aplica a medidas y ampliaciones presupuestarias para la gestión y administración de gastos del Estado, pero no incluidos los gastos sociales. Por último, dijo que envían este proyecto de reforma estructural del mercado de seguros junto con el del mercado de capitales. Y para cerrar, un mercado de seguros accesibles es esencial en toda sociedad moderna. Y cuando no ofrece cobertura adecuada, la gente termina demandándole protección al Estado. Hoy el mercado de seguros argentino es burocrático, limitado e ineficiente. Por eso enviaremos al Congreso un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador, que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas. Bueno, ayer además de la cadena nacional pasaron otras cosas, como que el Banco Central volvió a comprar reservas por segunda vez en la semana, 117 millones, y superó los 2.000 millones de dólares solamente en el mes de julio. Acumula desde que empezó el año 13.200 millones y además el Poder Ejecutivo comenzó el debate con la oposición, y esto también bajó a la sociedad, respecto a las modificaciones para endurecer los requisitos de permanencia y habilitar la expulsión de extranjeros vinculados a delitos o discursos de odio. La resolución generó debates solamente políticos, pero también abre una grieta en lo judicial. ¿Esto es aplicable o no? Ahí están los especialistas deliberando. 7 de la mañana, 14 minutos. Hablamos ahora de lo que vamos a tener en materia deportiva, porque hay que hablar, por supuesto, de lo que fue la clasificación de Boca frente a O'Higgins allí en Rancagua, en Chile. Sufrió bastante, no sé si pudiste verlo, Juli. ¿Algo? No, estaba con la cadena nacional, Bueno, y salí del aire como a las 9. ¿Qué hora terminó? El partido terminó pasadas 11:30. No, estaba escribiendo esto, todo lo que voy a contar en un rato. Exacto, entonces, bueno, hubo penales, así que claramente iba a ser mucho más tarde. Me quedo con el resultado, no importa lo que pasó. ¿Te quedas con el resultado? Claro. No, yo creo que sí. Sí, hay que ver Está. cómo llegaron a esa definición, ¿no? Porque O'Higgins empata la serie,
Boca que, la verdad, los primeros minutos sí estuvo bien, pero a partir de ahí se diluyó. Creo que es bastante preocupante para el Vasco la situación que está atravesando el equipo. Y apareció Álvaro Montero en la tanda de penales porque atajó un penal el arquero colombiano que tanto habían criticado en ese compromiso frente a Riestra. Vamos a estar hablando también de los resultados de los compromisos que tuvimos ayer ya por el torneo, de la remontada de Vélez ante Talleres que arrancó ganando, parecía que podía llegar a ser en ese momento victoria del equipo de Sampaoli y los de Guillermo se encargaron de cambiar esa situación ya sobre el cierre del primer tiempo, empatar todo y en la segunda parte ganarlo 3-1. Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Huracán, un Independiente Rivadavia que viene muy bien, que sigue además en las primeras posiciones de la tabla anual, así que bien por el equipo mendocino. Independiente de Avellaneda venció a Newell's, importante lo del conjunto de Gustavo Quinteros con el tanto de Santiago Montiel al minuto 41 y alcanzó también a Vélez en esa parte alta de ese grupo A. Y Atlético Tucumán ganó 2-1 ante Central Córdoba en lo que era el debut del equipo, o mejor, de San Sebastián Domínguez como entrenador del conjunto de Santiago del Estero. No pudo ganar Domínguez entonces en su primer compromiso. Vamos a estar hablando también de que se han sumado reacciones a este tema de FIFA. No solamente UEFA, que lo destacábamos el día de ayer, ese comunicado en donde avisaron que las 55 federaciones no participarían entonces en competiciones de FIFA en mundiales en caso tal que se sostuviera esta idea de Infantino, ¿no? De privatizar básicamente los mundiales y las copas del mundo en todo sentido, sino que también apareció ya una reacción de parte de CONCACAF y apareció reacción o llegó la reacción y el comunicado también de la Federación Asiática de Fútbol. Muy importante. ¿También? Sí. Todo esto diciendo que nunca tuvieron detalles, que nunca conocieron el proyecto y que básicamente no estarían de acuerdo entonces con estas decisiones. Vamos a hablar también de la continuidad de los compromisos ya pensando en este fin de semana, en lo que tiene que ver con el fútbol local, también de las palabras de Casemiro respecto a Lionel Messi. Casemiro, que es uno de los fichajes del Inter Miami para esta temporada y que dijo: siempre soñé en jugar con él. La verdad que está muy contento de poder aportarle a esa mitad de la cancha de Inter Miami, así que, y tuvo muchos elogios realmente con Lionel Messi. Y de la muerte de Franco Baresi, el italiano campeón del mundo, el histórico jugador del Milan que murió a los 66 años. Todo eso vamos a estar desarrollándolo entonces el día de hoy. Muchísimas gracias, Paula. Y como ustedes saben, hoy es viernes y no es poco importante desarrollar el último episodio de Secreto en la Montaña, podríamos decir. El cuarto, ¿Es el último? el Secreto de la Pero Montaña. es el cuarto. último, Me parece ¿verdad? que es el último, sí. Es una miniserie de 4 capítulos. Pero por ser el último, siempre uno cree que el primero es el mejor y en este caso, que es el cuarto, me parece que es el mejor el cuarto. Me gusta, porque viene con picante. A ver. A ¿No se acuerdan? Bueno, para el que no esté al tanto... Estamos haciendo ¿qué pasó en el capítulo Tal anterior? cual. Hay un El chileno que le dicen Chino, que no es Ríos, el tenista, sino No. que es Claro. otro, que se fue con las maestras de su hijo a la montaña y terminó ahí dando explicaciones medias extrañas, todos problemas, terminaron todos casados, todos discutiendo naturalmente por la situación. Todos Pero lo- durmiendo en los sillones. no importa, Claro. el chino se empezó a hacer famoso, ya tiene más de 5.000 seguidores en Me Instagram. estás cargando. Claro, Voy de a empezar de a hacer eso, a ver poquito. si sumo. A ver, Chile no claro. es como acá, que acá la gente tiene muchos más seguidores, es un poco más tranquilo, pero ya tiene 5.000 seguidores el chino. Sí. El chino, conocido como el chino del cajón del Maipo, anuncia su primer evento disco. ¿Mm? ¿Cómo el primer evento disco? ¿Qué va a ser una presentación en un boliche? Sí, ya ¿Me se, estás No. cargando? se va a presentar en un boliche. Nah, chicos, dale. El lugar se llama Liga Urbana. No. Va a ser este Claro. sábado. Es como si hubiera estado en Gran Hermano. Tal cual. Va a ser Sí. este sábado en un local ubicado en Bellavista y que es conocido por organizar eventos temáticos. Las maestras, es el eslogan, entran gratis. Excelente. Es excelente, maravilloso. Es maravilloso. El gerente de marketing de esa disco Sí, es en increíble. Chile, hay que contratarlo. Va a debutar excelente. este fin de semana como invitado estelar de este evento discotequero, como dicen los Discotero. chilenos, en Santiago. Toca alguna banda, ¿viste? Porque Sí, ya no, estamos- Claro. va a haber una Está bien, fiesta para final de serie y él va a está muy estar- bien. Es terrible. Sí. Él ya había hecho una publicidad en la botillería Urban Drinks, que está en Puente Alto, en Santiago también. La frase era: vengo de la montaña cagado de frío, literal, No. dijo esto textual. No. Y el pedido era, él pedía un vino mentiroso y un gato por una luquita.
¿Qué serían 2 tragos? Estuve buscando eso. Vino mentiroso es una denominación popular o comercial para ciertos vinos económicos de gran formato, como los botellones esos de litro y medio, para entenderlo. Y al vino gato de Viña San Pedro es una de las marcas de vino más baratas y populares tradicionales de Chile. Entonces, con el tema de las bajas temperaturas, por eso es de chiste un gato Claro. para el frío. Claro. Además de que a ellos los guió un gato cuando estaban en la montaña para poder llegar al refugio. ¡Apa! En donde después no había agua y todo esto. Es que toda ya una conocemos. señal, chicos. Así que, bien. Y acá en la empresa, Miru, con su profesionalismo, buscó esta información, estas imágenes que las tenemos compactadas y las podemos compartir junto a todos los que estén viendo por YouTube. Es increíble, a Soy ver. el chino de la montaña. Voy bajando a Villavista, a la vía urbana, a invitar a todos los amigos sábados primero, para después llevarme las lastres del cajón del Maipo. Hola amigos, soy Yo el no chino puedo de la creer, pará. montaña. Voy Arrastra bajando las palabras Villavista, a tal la vía punto. urbana, a invitar a todos los amigos Bueno. sábados No se le primero, entiende. para después llevarme las lastres del cajón del Maipo. Tranquilamente Hola, podría amigos. venir a dar Bueno, los chicos, títulos. ya está. Ya no me lo quiero llevar conmigo Podría- al mensaje. No, ya Podría no. venir a dar los títulos con Paulino. Está bien ya. Ya está Claro. afilado. Ahora cuando venga Paulino, ponéselo. Es hermoso. No me lo haces solo a mí. Es esto. hermoso lo del chino. Así No. que, Cuando llegue Paulino y se siente acá, también se lo pones. Te lo El juro. chileno se presentará en un boliche y las maestras entran gratis. No, es espectacular. Sí, sí. Es maravilloso. Hay que, chicos, en la radio hay que contratarlo a gente de marketing. Oye, No, de verdad. Tiene un programa el chino acá. Sí, olvídate. No, el chino no, el gerente de Ah, marketing, bueno. el que tuvo la idea. Mirá, tiene la presentación del flyer para la Sí, invitación. de Soy Leyenda. Bueno, Soy Leyenda, que podría ser tranquilamente una película, Claro. es prácticamente viral porque usaron la inteligencia artificial. Sí, sí, Claro. claro. No, es espectacular. Bueno, ¿y así termina? Así termina. Termina con o sea, el delincuente que empezó siendo infiel y complicó a varias familias, la conclusión es que termina la serie y Claro. hace un festejo masivo, Sí. él convirtiéndose en héroe. Y el eslogan de Liga Urbana de la disco del boliche del sábado donde va a estar el chino dice: al que le gusta el hueveo, tarde o temprano llega a la Liga Urbana. El huevo. El huevo. De huevón. Con teloneros de fondo, espectacular. ¿Cómo salimos de esta? Vamos a la montaña y nos reencontramos con Ezequiel Marcusi, que seguramente está rodeado de nieve. Hola Ezequiel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bárbaro. Uno estudia, hace una carrera y algunos... Cada uno hace lo que quiere en la vida. Vos estudiaste, él decidió ser el Ay, chino ay. que hace presentaciones en boliches. Impresionante. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, sin palabras. Vamos a algo muy importante para hoy. Muy importante porque, bueno, vamos a tener una jornada atravesada por la formación de lluvias y tormentas. Ahí, los que nos están viendo por YouTube o las plataformas digitales, bueno, tenemos en pantalla todo el país prácticamente, salvo algunos sectores solamente, algunas provincias, 2 o 3 provincias solamente, están sin alerta meteorológico, pero el resto del país está cubierto por alertas de distinto tipo. Vamos ahora a describir solamente por ahí lo más importante en cuanto a los fenómenos de tormentas fuertes que va a haber hoy, porque todo lo que es el sur de Santa Fe, Entre Ríos y centro-norte de la provincia de Buenos Aires, también podemos incluir la costa, Sí. está en alerta naranja por tormentas fuertes. Hoy realmente va a ser una jornada complicada porque los fenómenos van a ser intensos. ¿Qué quiere decir alerta naranja? Que puede haber ráfagas de viento muy importantes, abundante caída de agua en poco tiempo, o sea, puede haber anegamiento seguramente, puede haber caída de granizo también y mucha actividad eléctrica. Así que, bueno, estos fenómenos se van a empezar a dar de manera aislada durante el transcurso de la mañana. Puede ser que aparezcan algunos fenómenos de manera aislada solamente, pero lo más importante va a llegar en la tarde y noche. Ya en este momento empiezan a aparecer algunos ecos en el radar, algunos chaparrones aislados sobre principalmente Entre Ríos y el norte bonaerense, pero todavía no hay ninguno muy cerca de la ciudad. Vamos a estar mirando eso y yo los voy a estar, vamos a estar contando, ¿no?, cómo se desarrolla la situación. Pero por ahora les voy contando esto. Lo más importante sobre región pampeana y particularmente sobre el centro norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y de Entre Ríos, tormentas muy fuertes, por eso se emitió ya para esta jornada una alerta naranja. La máxima hoy en la ciudad va a rondar unos 20 o 21 grados. Fíjense que durante la noche prácticamente no bajó la temperatura, la mínima cayó hasta 14,9 y después se empezó a subir otra vez, ahora estamos en 15,8. Y la máxima llegará hasta unos 20 o 21 grados. Bueno, primavera, salvo las tormentas. Sí, bueno, las tormentas podemos también meterla como fenómeno más tipo primavera-verano, porque realmente
van a ser muy importantes. El resto del país, rápidamente les cuento, zona cordillerana, mucho viento, viento muy intenso, nevadas en cordillera en zona de Cuyo, Sí. y también el viento va a ser muy importante, viento norte, en todo lo que es el centro y norte del país, particularmente en la zona de sierras de Córdoba y de San Luis, el viento puede tener ráfagas de hasta 80 o 90 kilómetros por hora. La verdad que va a ser una jornada muy movida. Bien, excelente. Gracias, ese. Hasta luego. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. 7 de la mañana, 25 minutos. Les contábamos previamente entonces que ayer en horas de la noche Boca sufrió bastante en Chile, pero logró la clasificación entonces a los octavos de final ya para resolver ese duelo frente a Recoleta, el equipo de Paraguay. A ese conjunto se va a estar enfrentando entonces los dirigidos por el vasco Arruabarrena. Les contábamos entonces un poco el desarrollo del partido. Intentó tener la pelota realmente en los primeros minutos, pero sin poder concretar situaciones de peligro realmente para O'Higgins, con algunas modificaciones o con varias respecto a lo que había sido ese partido, por supuesto, frente a Riestra. Es cierto que Tomás Aranda le da algo de manejo de la pelota, intenta generar juego, pero Boca necesita realmente de un 9. Tengan en cuenta que está la lesión de Adam Vareiro, así que bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Si finalmente será Pacerini o quién va a ser ese 9 que ocupe ese lugar y que llegue a Boca para definir, ¿no? Ese volumen de juego que en ocasiones se va generando. O'Higgins, después más o menos de la primera pausa de rehidratación, intentaba sostener un poco más la pelota, generarle algo de daño también a Boca, y ahí en el segundo tiempo hay iniciativa de parte del equipo Ceneice, una primera llegada que llegaba después de un tiro de esquina en corto, y así se iba derivando un poco el partido. Al minuto 72, un error en un despeje después de un lateral iba a hacer que Francisco González anotara y empatara la serie, le pusiera a O'Higgins el 1-0 en el marcador para ese partido y empatara entonces el global. ¿Qué pasó en los minutos finales? Boca intentó buscar el empate del partido, el 2-1 en el marcador general, el marcador global. No lo pudo hacer, ahí apareció Carabalí, que además iba a tener algunas oportunidades, como estamos viendo en pantalla, de salvar su área. Nos íbamos a ir a los penales, ahí en la tanda hay que decir que, bueno, apareció Álvaro Montero, que fue clave realmente para sostener uno de los penales, para evitar uno de los penales. Pudo reivindicarse un poco después de lo que había sido también ese fatídico compromiso ante Riestra. Tomás Aranda, que fue también protagonista en el cierre del partido, picó la pelota, por suerte para él, porque esa pelota claramente no le iba a salir ese remate, fue criticado incluso por Paredes, pero por suerte para él, Boca iba a clasificar, hay que decirlo, ¿no? Estaba enfrente Carabalí se quedó en el medio, el arquero de O'Higgins, y no tuvo ningún tipo de problema en sostener ese remate. Así que hubo autocrítica también de parte del vasco al final del partido, entendiendo que de esta manera no puede continuar el equipo. Teníamos que pasar, no nos ha gustado la manera, o no me ha gustado la manera. Hemos sufrido, después de los 10, 15 minutos del primer tiempo, después hemos sufrido partido. A lo último empezamos a tener algunas situaciones, pero el rival fue superior. Es verdad que nuestro objetivo era pasar, por el momento, por la situación, por todo lo que venimos acumulando de meses. Somos autocríticos, soy autocrítico y sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguirlo. También habló Leandro Paredes, fue el único jugador que decidió hablar con la prensa. Se retiraron todos. Boca que va a continuar su entrenamiento para lo que tiene que ver con el partido del fin de semana, justamente ante Newell's en Rosario, lo va a continuar en Chile, así que hoy permanece allí. Y el único que habló fue Leo Paredes, así está. Creo que habíamos arrancado los primeros minutos del primer tiempo bien, después, como decís, bajamos el nivel y después del gol volvimos a jugar como creemos, como pretendemos. Creo que si lo hacemos de esa manera vamos a conseguir cosas, y de la otra manera seguramente nos costará mucho más. 7:29 de la mañana. Now. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo.
de Palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. La batería es William, mi batería es William. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now. 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Los argentinos esperan más inflación a pesar de la baja del INDEC. ¿Cómo se explica esto? Ayer salió una nueva encuesta que está elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella, que dice que en julio quienes fueron encuestados esperan que la inflación para los próximos 12 meses sea de 35,8% promedio. Estamos en 33% de inflación acumulada, entonces la inflación esperada es 3,7 puntos porcentuales mayor a la última encuesta, la encuesta de junio. Y la mediana dio 30. Esto significa que, más allá de que la inflación esté bajando, para la clase media es poco probable percibir una inflación a la baja porque, al margen de que los alimentos puedan tener un precio a la baja, las tarifas no lo tienen. Y en la composición del gasto familiar resulta que los precios que gastan o que pagan son más altos que los anteriores. La clave está en las respuestas de quienes viven en el interior. ¿Por qué digo esto? Porque ayer, haciendo doble clic en esta encuesta que elabora Di Tella, vemos que en el interior la percepción de inflación es incluso mañana más baja que la de hoy. Para los encuestados en el interior del país, la inflación esperada para los próximos 12 meses está en 32,3. Hoy está en 33, quiere decir que ya la ven más abajo. Para el Gran Buenos Aires, la inflación de los próximos 12 meses va a estar en 43 al año. Y para Cava va a estar en 39% aproximadamente. Tanto en GBA como en Cava la percepción es mayor a la del interior. Y esto se explica porque en el interior se están pagando tarifas, precios de tarifas mucho más reales que hace tiempo, como no se pagaban en Cava o en el AMBA. En hogares pobres, la relación precio-gasto es distinto, porque los hogares pobres consumen principalmente más alimentos que servicios. Entonces, en la ponderación de una canasta de un hogar pobre, como la inflación en alimentos baja, Alberto Cavallo lo dijo en su consultora Pricestat, los alimentos están por debajo del 1%, quiere decir que para un hogar pobre la inflación baja notablemente. Pero para un hogar de clase media, que no solamente compra alimentos, sino que tiene que pagar prepaga, seguridad privada, colegio privado de los chicos, tarifas en todas sus vertientes o en todas sus especificaciones, todos son precios que suben y suben indexados por la inflación. Entonces, la percepción de la persona que vive en un hogar de clase media es completamente distinta a la que vive en un hogar de clase baja. Esto se explica porque los consumos, como les dije, están pesando distinto en cada canasta. Ahora, si miramos las consultoras privadas, para las consultoras el mes de julio va a cerrar en 2%, por encima del último dato de junio, pero por debajo de lo que perciben las personas cuando se las encuesta. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos. Tendremos que esperar al 14 de agosto para conocer el dato de julio. Cuando el INDEC dé la información, sabremos por qué por regiones se ve tanta disparidad. Para el gobierno, la foto no es importante. Ellos están mirando la tendencia. Esta es la explicación que me dan cuando yo pregunto si la inflación preocupa. Dicen que todos los gráficos y todas las variables macroeconómicas están mostrando una tendencia positiva. La ven en el tiempo, ven la tendencia ciclos, no ven la foto de hoy. Para ellos no hay soluciones mágicas o desvíos. En otro gobierno, me contestan, podrían haber implementado un plan platita. Ahora hay que tener paciencia y esperar a que el programa haga su resultado.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, ¿qué novedades tenemos a esta hora? Son las 7:38 de la mañana. Bueno, sigue complicada la autopista Richeri por el choque que les contaba a la altura del Mercado Central, mano a Delepiane, y también hay muchas demoras en el enlace con General Paz para bajar a Delepiane. Delepiane tiene muchísimo tránsito y con retrasos en sentido hacia la autopista 25 de Mayo. Una General Paz saturada en el primer tramo, la zona de Mataderos y Liniers hasta Devotos se extiende ahora en sentido a Lugones, hacia la cancha de River. La Panamericana ya se va cargando entre 197 y 202, pero no tiene demora, es un tránsito bien fuerte. La autopista Buenos Aires-La Plata también se va poniendo intensa en la zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño. Dato de la mañana, en estos momentos, Juli, Tren Mitre, atentos, no llega a Retiro. Las formaciones no están arribando a Retiro ni salen de Retiro. Esto es por problemas técnicos. Están llegando el ramal Suárez y Mitre hasta Belgrano R, y también con un trayecto corto el ramal Tigre. Así que atentos con este dato porque es una mañana complicada para los usuarios del Tren Mitre por los problemas técnicos. Y lo otro que te quería sumar, Juli, sigue complicada la Ruta Nacional 40 en Neuquén. Esto es por los derrumbes que se dieron a la altura de San Martín de los Andes. Ahí la alternativa es utilizar lo que es la Ruta Nacional 234 para salir por Junín de los Andes. Es una opción porque todavía hay gente que está de vacaciones y tiene que regresar a Capital Federal. Y recién se acaba de producir un derrumbe en la Ruta Nacional 237 en Neuquén, pero este es mucho menor, que es en zona de Banquina. Así que a tener en cuenta estas situaciones para tratar de desplazarse de día y no de noche. Juli. Gracias. Chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. El lunes comienzan las clases y los gremios educativos ya decretaron una medida de fuerza para el reinicio del ciclo lectivo post-receso invernal. Solicitan la reapertura urgente de negociaciones paritarias y la actualización del fondo del incentivo docente. Por otro lado, las autoridades sanitarias ayer comunicaron vía una comunicación oficial que la venta sin receta de 10 fármacos ya está vigente y retiraron los descuentos de las obras sociales de esos productos. ¿Por qué? Porque se pueden conseguir en góndola prácticamente de venta libre o se pueden pedir en mostrador en comercios que no sean farmacias o farmacias que no sean específicamente abiertas por farmacéuticos. La provincia de Neuquén anunció ayer un proyecto de infraestructura productiva para poner en valor más de 50.000 hectáreas en los próximos años. La meta es impulsar la economía agropecuaria y regional, es diversificar la matriz del Estado provincial y no quedarse solo con la energía. Además, una empresa agroindustrial confirmó la inversión de 70 millones de dólares para ampliar una planta de bioetanol. El anuncio se da en el contexto de una recuperación del crédito, pero esto se enlínea con todos los proyectos que se están listando bajo el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esta tarde, 14:30, en la Casa Rosada, el presidente de la Nación, Javier Milei, recibe al CEO de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, que se van a reunir para ver los detalles de la próxima inversión de la empresa para desarrollar una planta de urea que va a darle una inversión dentro de lo que es el programa RIGI, que hasta ahora no había sido anunciada. O fue anunciada, pero no estaba computada dentro de los proyectos RIGI. Hubo récord de exportación de carne equina a Europa, de la Argentina a Europa. El crecimiento anual fue del 10% en las ventas. Argentina se consolida así como el segundo exportador de carne equina en el mundo. Alertas climáticas en INTA por el fenómeno El Niño. Esto lo vamos a hablar con Ezequiel porque necesitamos claramente revisar qué va a pasar por las 5 millones de hectáreas en el litoral que podrían estar anegadas o quedarse afectadas si esto sucede. Momento de hablar de la muerte de Franco Baresi. El jugador italiano murió a los 66 años, lo confirmaba el Milan a través de sus redes sociales. Franco Baresi, que nació en el 60 y dedicó los 20 años de su carrera a estar en el Milan. Allí tuvo la posibilidad de jugar más de 700 partidos, ganó 18 títulos, venía con algunos problemas de salud, se le había detectado además un nódulo pulmonar y bueno, a partir de allí se venía complicado todo. Un jugador que
que tuvo la posibilidad de ganarse una titularidad y de ganarse un lugar en ese primer equipo a los 18 años. Fue capitán entonces a los 22, formó parte de una saga defensiva tremenda junto a Paolo Maldini también. Estuvo en la selección italiana, fue campeón del mundo en España 82, ahí en esa final ante la Alemania Federal, y después ya en el 86 renunciaba a su paso por la selección. En el 94, en ese mundial, en esa final frente a Brasil, erró su penal. Esa fue quizás una de las deudas y de las espinitas que le quedaba. También recuerden que erraba Roberto Baggio en ese compromiso. Se enfrentó con Diego Armando Maradona en 14 ocasiones en partidos, no solamente entre el Milan y el Napoli, sino también entre la selección argentina y la selección italiana. El Milan dice: estamos de luto después del fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y valía serán para siempre, así como su camiseta número 6, una parte fundamental del ADN y de la trayectoria del club. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contó en un evento privado en Paraná que había hablado con un empresario catarí que le dijo que quería producir leche en Argentina. Contó brevemente la historia y después explicó por qué la desregulación. Hace muchos años que yo enseñaba en una escuela de negocios en Doha, en Qatar, y me acuerdo que me organizaron una cena, y entonces en la cena había un empresario catarí, y él dice: Federico, me interesaría producir leche en Argentina, porque yo produzco toda la leche de Qatar, y te imaginarás que Qatar no es un buen lugar para tener las vacas, porque es un desierto. Entonces le digo: sí, bueno, no sé, no es algo que haga yo, pero te ayudo. Le digo: lo que sí vas a tener que ver cómo lo haces, porque tenemos una ley que te prohíbe a vos comprar tierras en Argentina. Y el tipo en el momento me dijo: olvídate, con que me hayas dicho eso, ya sé que tengo 180 países para elegir. Entonces ya me estás diciendo que es un país que no me genera el marco de confiabilidad. Ya ese dato, ¿no? ¿Cómo es que nos asustamos de repente a que la gente venga a invertir, a producir? Bueno, esto es explicación previo a antes de que se trate nuevamente el proyecto de ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, que es algo que está llevando adelante junto con Patricia Bullrich en el Senado y que el 6 de agosto debería tratarse. Sin esa ley no podrían poner en marcha muchos de los proyectos que quieren incentivar para atraer inversiones extranjeras. Julián Josovich, analista de mercados, colega, dijo que en este momento es importante el crédito. En este momento es más importante el crédito que en otro momento. La respuesta está en que el modelo cambió, muchachos, porque antes el crédito era el gobierno que emitía pesos para el plan platita, para esto, para lo otro. Ese era el crédito. No, pero 2024. Eso era inflación. Hoy, con lo que vino pasando en los últimos meses, uno dice: esta economía depende mucho más del crédito, depende mucho más de tasas bajas. Ahí lo decía Julián Josovich: dependemos del crédito para poder seguir creciendo. Roberto Navarro reconoció que la prioridad de Cristina hoy es que pierda las elecciones Kicillof en caso de ser candidato a presidente el año 2027. Lo que yo creo, y si vos lees, los distintos analistas piensan lo mismo, es que hoy la prioridad de Cristina es que no gane Kicillof las elecciones, no que pierda Milei. Bueno, ahí lo escucharon, esto es explícito, lo dijo en su programa en vivo en el canal de streaming. Fernando Marengo, el economista, habló con colegas y dijo que están viendo un proceso de diversificación de portfolios mucho antes de que llegue el momento electoral. A ver, nosotros lo que estamos viendo, yo te diría post pandemia, o por lo menos 2 años largos, es un proceso de diversificación de portafolios. Todo lo que era deuda soberana de países llamados desarrollados, empezando por Estados Unidos, que de nuevo, nivel de tasa alto, lateralizado, y por lo menos nosotros no vemos posibilidad de que vayan a bajar esos niveles de tasa de interés, pero si ves, Japón no para de subir la tasa de interés, Alemania no para de subir, Reino Unido no para de subir, entonces todo lo que es país, deuda soberana desarrollada, de alguna forma yo creo que el mundo lo sigue financiando, pero lo financia cada vez a tasa más alta. ¿Quiénes fueron los ganadores? Claramente lo que está hablando Damián, digamos, todo el mercado accionario, y yo creo que en parte empieza a generar vértigo este nivel de S&P, digamos, tomar decisiones hoy de entrar a estos precios. Bueno, él escuchaba al analista financiero y economista que está explicando un poco cómo se está comportando la bolsa previo a la elección del 2027 en Argentina, en un contexto de guerra en Medio Oriente y además con muchísima volatilidad en todo el mundo. Javier Milei dejó ayer 2 declaraciones políticas interesantes acusando a la oposición, en este caso a Cristina Fernández de Kirchner, de haberse quedado con dólares que le correspondían al Banco Central, por ende a los argentinos.
En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares. El otro comentario que hizo al respecto es cuando Duhalde y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, decidieron en conjunto salir de la convertibilidad de una manera desordenada. Y esto fue lo que dijo. Otra de las estafas emblemáticas de la alta política a los argentinos de bien fue la salida de la convertibilidad. En dicho momento, cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por $1. En este contexto, salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel momento, que eran de los argentinos, pasaron a manos de los políticos. Es más, dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a 30.000 millones de dólares, aún dejando de lado el interés real en dólares que se podría haber ganado por esas reservas. En total, según los cálculos del presidente de la Nación, la Argentina o los argentinos perdimos algo así como 60.000 millones de dólares solamente en 2 eventos de la historia. En 91 años, de nuevo, él dijo, tuvimos una inflación de 13 trillones %. Son 62% de tasa de inflación por año si lo dividimos por la cantidad de años en el periodo que se abrió el Banco Central hasta hoy. Dijo que los mandatos de los presidentes de los bancos centrales, del Banco Central argentino, son de 6 años y ninguno duró todo su mandato completo. Duraron en promedio 1 año y medio. Por otro lado, dijo que en el siglo XXI la inflación acumulada fue de casi 169.000% y que en una década el Banco Central, solamente en una década, le robó a los argentinos el 50% de sus ingresos. Ahora sí, 7:49 de la mañana, 15 grados de temperatura, casi 16 en la ciudad de Buenos Aires. Salgan, pero con abrigo. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. La batería es William, mi batería es William. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano-Almacén. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento.
Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buen día. Hermosa mañana de viernes, 7:55 en la República Argentina. Me sumo, Juli, ¿cómo estamos? ¿Qué decís? Buenos días, estaba justo leyendo los comentarios de los oyentes. Están activos, muy bien, en YouTube, me encanta, nos apasiona. No sabe cómo están. Y también en el 1180-600-979, 1180-600-979, nuestro WhatsApp, también allí los Así esperamos, los recepcionamos y gustosos los vamos a compartir al aire. Y gracias a todos los que nos siguen a lo largo y ancho del país en YouTube, por supuesto en el canal 85 de Flow, en la 97.9 o en la 102.7 en Pinamar, en el Bosque, en esa ciudad que está bajo alerta naranja como toda la costa bonaerense, perspectiva de mucha lluvia, temporales, vientos. Complejo, lo que se viene climatológicamente hablando, me parece que es una de las tapas periodísticas por las tormentas, los fuertes vientos que se esperan en buena parte del país y especialmente en el AMBA, la provincia de Buenos Aires y distintos lugares como la provincia de Entre Ríos, que también tiene alerta naranja por tormentas, ráfagas de hasta 100 kilómetros e intensas lluvias de cara a las próximas horas. Dice la tapa de esta mañana del diario La Capital en Rosario: el niño ya se despertó. Y me parece que es el título. Semana que viene va a haber una reunión a propósito de ello en Chaco. La va a recepcionar Esdero a Karina Milei, va a ir con otros funcionarios, probablemente Santilli, a propósito de pergeñar alguna tarea específica sobre la cuestión, que va a estar, parece, muy presente en lo que resta del año y hasta comienzo del año que viene. Yo me quedé pensando hoy, ¿qué se puede hacer? Más allá de destinar fondos para contener alguna de las famosas obras de ingeniería. Bueno, claro, pero ya no llegamos, pública, porque la tormenta va a ser dentro de 2 meses. Habrá que preguntarse por qué y quiénes son los responsables. Pero en cualquiera de los casos son eventos también muy extraordinarios, porque ayer hubo ráfaga de 120 kilómetros por hora en Brasil, generó 5 muertos, aludes, generó situaciones de mucha tensión. Brasil, que no está habituado a estas cuestiones. Pino Achado abrió, pero casi 600 camiones siguen esperando para cruzar a Chile. Cardenal Zamoré restringió el tránsito al tránsito pesado y hay un corte total en la Ruta 40, más este nuevo desprendimiento que contaba la propia Romina Wiener en el día de hoy, que tiene interrumpido el camino de los 7 lagos entre San Martín de los Andes y Catrite. El primero, el más importante, están trabajando en el lugar desde ayer. El segundo es menos relevante, pero aparentemente también genera complicaciones. Y obviamente han suspendido clases en muchos lugares por el Sonda, en particular en la zona de Cuyo. Terrible. Tanto en San Juan como en Mendoza, y los distintos colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo tomaron una decisión muy similar. ¿Tuviste alguna vez en San Juan con el sonda prendido? Sabes que sí, y es mamita. Es insoportable, chicos. Te quedás sordo, en serio. Sí, no, es que de no, verdad, es insufrible. Para los que no estamos habituados, porque uno tiene un correlato de ambientación en los lugares donde está. Claro. Bienvenida, Paula, ¿cómo estamos? Buen día, perdón. Hola, Juanquito. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sí, me saludó a mí sola. Sí, nosotros somos muy educados, ¿viste? Nos quedamos calladitos. Miré para el flanco derecho, no contemplé el flanco y dijo, izquierdo, hagamos el programa nosotros que... En nuestra infancia, la de ella en Bogotá y la mía en Un Bahía Blanca papelón, no, está bien. Tienen razón. Nos Tienen trataban razón. mal, así que ahora en silencio. Nos quedamos calladitos acá. Todo lo contrario. Pobrecitos los dos. Ustedes tienen licencia para decir lo que le plazca, guste y está bien. Bueno, no, pero en serio, lo del sonda es tremendo, de verdad. Y cuando uno no está ambientado a esas cosas, te sorprenden de sobremanera, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, definitivamente que es un contexto, ¿no? Están las vacaciones de invierno que estamos concluyendo, el último día de vacaciones en la ciudad, en el AMBA, en varias provincias, en otra región del país ya volvieron a clases. Las Leñas ha tenido de las mejores temporadas en décadas, 3.500 visitantes diarios, 90% de ocupación, en medio de las nevadas más importantes, además, en décadas. Aumentaron la acumulación de nieve en la cumbre hasta 2,5 metros. Espectacular. Las Leñas. Y creo que Bariloche también. Y septiembre también, parece Sí, que Chapelco viene bien. también. Sí, Chapelco está mejor. Ayer escuché entrevistas... Tardías igual, pero llegaron. Sí, pero escuché que entrevistaban personas que estaban esquiando y había mucho brasileño. Pero mucho, sí, correcto, ya es un denominador común hace años. Pero se notaba que a pesar de que el tipo de cambio no fluctuó de manera que a ellos les resulte atractivo venir, vinieron igual. Es que hay un turismo premium que es inelástico, se llama, ¿no es cierto? Que independientemente del valor, viene igual. Claro. Es como un sector de la Argentina que igual se va a Aspen a esquiar. No importa si estás en el 2022 con un tipo de cambio estallado para los argentinos, 2023, puede o hacerlo. Si estás en un tipo de cambio más acomodaticio para viajar como hoy.
Bueno, el Va, brasileño punto. le pasa eso, el que está viniendo a la Argentina. Es como Facundo Leal, que se iba a las fiestas todos los años de Ibiza. No importa si el dólar estaba barato, caro, total. Claro. Le Al que encontraron, le de hecho, sobra, le 2 sobra, millones y dice. medio. Sí. Claro, exactamente. Pero en Brasil también hay un público premium, Sí, es muy claro. importante. Y Argentina, eso sí, fruto del tipo de cambio, eso sí, más elástico, terminó representando en el primer semestre casi el 50% del total de visitantes de todo Brasil. Es verdad. El argentino es el principal demandante del destino Brasil. Claro. Lo ocurre en muchos lugares. No es que el europeo busca No, Brasil nosotros somos o el norteamericano busca Brasil. viajeros del mundo en general. O sea, Claro. muchos países, vos les preguntás a dónde vacacionan y se mueven por su país. Caso de Estados Unidos en el centro, en los centros, o sea, Texas, por ejemplo, el texano, vos le preguntás a un texano y te dice, yo no viajo al exterior, viajo a California, viajo a Miami. Miami. Claro, ya está. Pero nosotros estamos acostumbrados a salir mucho del país, o al menos los que podemos. Sí, yo me recorrí la Argentina mucho, pero es muy cierto lo que vos decís. Conozco más gente que conoce, no sé, 10, 15, 20 países, pero no Que no conoce conoce la Argentina. ni la Claro. Patagonia ni el norte muchas Sí. veces. Conoce 2 o 3 cosas muy puntuales. Coincido. ¿No es cierto? A mí me apasiona el país, me apasiona hacer kilómetros y kilómetros en vacaciones de invierno, agarrar el auto, lindo eso. disfrutarlo. Yo hice Aparte tenemos de todo acá. Sí, un verano hice creo que 5.000 kilómetros en la Patagonia, pero la recorrí de punta a punta. Espectacular. Me pareció alucinante. Hay lugares que descubrí que fueron paraísos, pequeños, grandes, que atesoraré siempre, y que es un paisaje muy recomendable. Incluso Sí. cuando vienen los europeos y demás, lo que cuentan los operadores turísticos, quedan impactados por la Patagonia. No es que vos tenés 1000 lugares, 100 lugares en el mundo que vos podés ver lo que encontrás en la Patagonia. No hay manera. Tenés el glaciar Perito verdad Moreno, tenés las altas cumbres, tenés una riqueza arquitectónica Sí, muy Ushuaia, especial. que es como un pueblito de pescadores espectacular. Es de cuento Ushuaia. Sí, pero además es el lugar más austral del planeta. Además, ¿no es cierto? pero es muy Ushuaia es lindo ir, hermoso. porque podría ser el más austral y podría ser feo. No, no es feo. Mira qué linda venta de Argentina estamos haciendo. Sí, sí. Pero es verdad. Nos pueden contratar a la Secretaría de Turismo. Puede ser. ¿Aquí quién se llama? Scioli. Sí. Scioli sigue estando ahí. Hay que llamarlo. Una marca país, ¿quién la sigue te canses vendiendo? de Sciola. soñar. Scioli. La empresa de Scioli. Bueno, por seguridad, mientras tanto, van a cerrar el circuito de la Garganta del Diablo. Eso sí, el próximo sí. lunes. Está bien. Porque han pronosticado una crecida histórica para septiembre, en consonancia con el fenómeno del Niño, y como medida preventiva, Parques Nacionales decidió cerrar el circuito para resguardar la infraestructura. ¿Por qué? Por los episodios que hemos visto, por los episodios que hemos tenido. Ya estuvo cerrado el pasado día domingo. Estamos en medio de una creciente, muy violenta y virulenta. ¿Te acordás? Falleció un turista. Del otro lado, Claro. Sí. neerzelandés, muy joven, de poco más de 20 años, porque se dio vuelta la balsa con la que hacen los recorridos, las lanchas, digamos, que habitualmente reciben el agua que viene de las alturas en términos de lo que es las cataratas, que es un paraíso, una de las maravillas del mundo. ¿Está bien? ¿Vos conocés las cataratas? Sí, Mosco? sí, fui varias veces. De hecho, te iba a decir eso. Esa embarcación yo estuve y es raro lo que pasa comparándolo con otras situaciones porque terminás empapado, pero de verdad, Sí, pero es que es divino. No, ya lo sé, Es el pero agua de la digo, catarata, no, que pero se no es, hace calor no en es que te hacen general. MGM y ay, mirá, me cae agua, Bueno, está cae bien, 450 mil. tenés Te- razón. No, estás estás sí, empapado sí, y el agua leído. es muy como, Correcto. no sé cómo decir, hay algo de, no estoy diciendo que uno puede saber que iba a pasar esto, pero hay, no sé si la palabra es desprolijidad, pero hay algo De rústico. Rústico. Exactamente. Está lindo Y igual. hay que, obvio, está buenísimo, pero hay que ver bien porque. Te tienen que asegurar que vivís después. Sí, nada claro, más. pero de verdad, porque. Bueno, contemplando Pero lo que pasó, después te efectivamente. mojás y te vas a bañar y No, chao. obvio. Es uno de los lugares más maravillosos, ¿no? Es hermoso. Bueno, sí. ¿cuánto fútbol ayer? Porque nos quedamos en Boca, en que pasó, que sufrió, le costó, pero fue por penales. Pero ganó Independiente, Vélez lo dio vuelta ante el Sí. Talleres de San Paoli, Independiente de Rivadavia venció Huracán, muy buena victoria, y Atlético Tucumán le ganó a Rosario Central. Todo 4 eso pasó. partidos muy relevantes en la nueva fecha. Todo eso pasó exactamente con los compromisos que tuvimos entonces el día de ayer. Bien lo mencionabas, Paulino, el tema de Vélez, ¿no? Que arrancó perdiendo y se lo dio vuelta a Talleres que se ilusionaba porque venía jugando mejor, por lo menos en el primer tiempo, y se ilusionaba con tener una victoria. Yo vi un rato de esa primera parte y la realidad es que, bueno, no. Vélez encaró mejor, sobre todo ya el cierre del segundo tiempo, y Talleres defendió muy mal, hay que decirlo. Correcto. Los 2 primeros goles de Vélez que llegan de cabeza. Así que bueno, ahí concreto 3 puntos más el equipo de Intratable Barros Lanzini, Esqueloto. me dijeron, ¿no? También, Está en le un gran atajó, momento Manu Lanzini. le atajó el arquero de Talleres un mano a mano que pudo haber sido un gol muy muy buena esa jugada. Lo de Independiente Rivadavia con 3 golazos realmente en ese partido ante Huracán. Lo gana 2-1 el equipo mendocino.
La victoria Independiente de Avellaneda, del equipo de Gustavo Quinteros, que gana por la mínima ante Newell's. Newell's que va a ser próximo rival de Boca este fin de semana. Y bueno, y el 2-0 Atlético Tucumán ante Central Córdoba en el debut como entrenador de Santiago, de Sebastián Domínguez. Que pierde, un técnico que debuta no pierde, perdió. Perdió. Rompieron la máxima, el Decano dirigido por Falcioni. Sí. Que gana 2-0, gran victoria del Decano Atlético Tucumán de visitante. Bueno, ¿el fútbol cuándo sigue? ¿Hoy o mañana? El fútbol, mira, ¿Cuándo ya te se voy a reanuda decir, la nueva fecha del campeonato? Ya hoy? te voy a Entiendo confirmar que es, bien este tema de mañana, la fecha. pero porque se compactó tanto y juegan tanto los Mañana. equipos, tanto rodaje, mañana sábado. A las 3:30, Banfield ante Estudiantes de Río Cuarto. Es el primer partido, por ejemplo. Y tenemos un poco más tarde Belgrano de Córdoba Argentino Juniors, que ese partido es bueno a las 6. Estudiantes ante Defensa y Justicia en ese mismo horario. Y cierran la jornada Racing ante Tigre a las 8:30. 8:30 de la noche, un gran partido. Está muy bien. Bueno, hoy tenemos varias cosas, Juanjito, para contar. Es viernes, el cuerpo lo sabe, diría Rodríguez A. Viste que se pelearon los hermanos. No sabía. ¿Qué hicieron? Alberto ¿Qué pasó? y Adolfo. Están ¿Pero hace peleados mucho? hace mucho. Ah, claro. Me parece que están volviendo y los dos quieren ser candidatos, además, ¿Otra en San vez? Luis. Pero de ya cara a la vimos próxima esto elección. como un loop. Bueno, y viste que la Argentina es un loop tras loop, ¿no es cierto? Bueno, así que la frase de Rodríguez A se aplica. El cuerpo lo sabe y demás. Lo sabe además por la humedad intensa y todo lo demás. Total. Es una especie de Londres la que tenemos de todas maneras hoy y aparentemente llegará por la tarde-noche las lluvias, los temporales y habrá que estar atentos. Hay alertas, Ezequiel va a ser de vuelta una prioridad en el transcurso del día. Se terminan los memes de Julio Iglesias porque ahora termina Julio y llega Agostini. Sí, ahora Agostini. empiezan con los me había memes. olvidado Claro. de eso. Daniel, ¿no? Daniel Agostini empieza Daniel. termina Julio. Nosotros debemos dedicarnos al marketing. ¿Qué cantaba Daniel? La ventanita. La ventanita. Del amor En se los me 90. perdió. En los 90, sí. ¿No? Qué lindo. Y hoy es viernes, pero hoy termina Julio, pero no es Verne, pero algo así, ahí con Julio Verne también. Mañana es la Pachamama. Mañana tenés que tomar. Tampoco te quiero mucho. Mañana ¿La ruda? Mañana es la ruda, claro, la Pachamama. ¿Tomaste alguna ruda? No, pero sé la ruda, sé que en agosto viene Santa Rosa, Santa la Rosa. tormenta. Pero vos que eso o sea, se cumple, olvídate. Pero Pero sé máximo. eso. Vos No le den ruda a esta hora, No, Paula se duerme. Pero Mañana, si Paula mañana. es whiskera, podés tomarte Sí. una ruda a la mañana. ¿Ah, en serio? Sí. Sí. Bueno, bien. No, aparte es muy bueno, es muy saludable. Dice que eso aventa muchas cosas, te mejora un montón de Me otras. parece que no, pero igual probar ruda. Bueno, la gente cree, creer o reventar. qué sé yo. A veces, Creer o ¿Vos crees? Si crees, crees. claro, Creer o reventar, a veces creyendo, digamos. Son 7 ¿eh? traguitos de ruda. Bueno. Pero fuerte, ¿eh? No, ¿cómo 7? ¿No son 7 traguitos? No, que son menos. Vos te emborrachás con la rueda. ¿Pero es alcohol? Son 3. Me dice Hernán, son 3. Son 3. ¿Es Bueno, alcohol o es una No, bebida es una bebida fermentada? No, es un destilado Bueno, fuerte. Mi familia siempre tuvo problemas con este tema. No quiero Bueno, ya está. Cerremos el capítulo 8 y 7 en la República Argentina. ¿Les puedo contar dónde estamos a todo esto? Hay un papel. No. Les cuento un poquito dónde estamos. Por favor. Casi 16 grados a esta hora en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 8 décimas. No va a subir mucho más la temperatura y recién el frío llegaría sobre fines del día de mañana. El fin de semana no estaría demasiado bien, estaría pasado por agua. Veremos qué ocurre a partir de la semana próxima. Pero les quiero contar un poco dónde estamos plantados, digamos, ¿no? En principio, efectivamente llegó la confirmación después del anuncio de Trump de ayer de que había un acuerdo para el desarme total de Hamás y los grupos armados en Gaza por parte de Hamás, que dice que acepta el desarme, pero bajo la condición del retiro israelí de Gaza. Desconozco si lo habló o no lo habló con Netanyahu, si esto está confirmado, una cumbre del propio Trump esta semana con Netanyahu en Washington, el día martes. Se supone que todo esto estuvo sobre la mesa, pero no es una definición que Israel ha tomado y tampoco se la pidieron el propio primer ministro, que está encarando ya un proceso electoral de cara a la elección del 25 de octubre, que va a ser una elección determinante, bisagra, que probablemente lo deje fuera del poder. Son los últimos elementos de los que puede firmar Netanyahu. Y es una cuestión cara a Israel, si repliega o no toda su intervención en el Líbano y cuál va a ser el desarme de Hamas y quién lo va efectivamente a controlar, efectivizar y demás. Bueno, mientras tanto, Delcy Rodríguez confirmó que el regreso a las urnas será paulatino y que Venezuela va a celebrar elecciones cuando esté lista. O sea, desconozco cuándo. Ojalá. Le preguntaron por María Corina Machado y dijo, con evasiva, bueno, cuando esté lista, y además hay que dar vuelta a la página, dijo Delcy Rodríguez. ¿Qué significa? Y no queremos que vuelva. Todo esto con el cobijo norteamericano, contó cómo se está llevando la relación con Estados Unidos, la importancia estratégica de esa relación. Es una Delcy que es lo opuesto a la Delcy hasta el 4 de enero de este año, cuando detuvieron a Maduro y ella reemplaza a Maduro.
O sea, Vos sabés que todas me las dicen- cosas que decía de él en diciembre son invalidadas por las que dijo ayer, por ejemplo, sobre Estados Unidos. Ayer hablé con una persona que trabaja para el gobierno norteamericano que está debajo del departamento de Mark Rubio y me dicen que Trump no la quiere a Corina Machado, no la quiere. No, está claro que no la quiere si él le sacó el premio Nobel de la Paz que lo quería para él. No, y pero- ella incluso hizo el gesto de decir, te lo regalo, te lo No, cedo. y él se lo agarró. Él se lo agarró. Claro. La academia aclaró que no es transferible, No, pero que no igual tiene se lo ningún quedó. valor, ni simbólico siquiera. Claro, pero vos Trump decís, si está- le regala el premio que él quiere, vos decís, bueno, un poco la quiere. No la quiere ni ahí. No. Entonces no sé qué va a pasar. Qué lindo esto de la diplomacia, dependiendo quién me gusta y quién no, las cosas son o dejan de ser, ¿no? Sí. ¿Con qué criterio Estados Unidos pide libertad al resto? Cuando hay una intervención directa, toma el petróleo, toma los intereses norteamericanos como bandera, les hace modificaciones a través del Parlamento de Venezuela para que esas empresas puedan entrar y puedan tener injerencia, intervención y puedan quedarse con concesiones en materia minera en una de las cuencas, la del Orinoco, que es de las más importantes del mundo en términos de recursos hidrocarburíferos, que obviamente está vacía de contenido por la falta de inversión, por toda la decadencia de Venezuela de los últimos 10, 15, 20 años. Pero ese mismo Trump, que podría ordenar el sistema institucional, solo toma empleados que ejecutan sus decisiones. Incluso le pidió a la justicia que haga un amnistillo sobre Delcy Rodríguez para que pueda volver a Estados Unidos. O sea que evidentemente hay algunas leyes que vale la pena cumplir y hay otras que dependiendo a quién, tampoco. Eso es dramáticamente complejo para toda la arquitectura legal del mundo. Porque en realidad es la arquitectura de quien manda. Y la ley se cumple si definitivamente me conviene. De lo contrario, la interpreto y la elimino. Es la antítesis a la institucionalidad o a los acuerdos de perdurabilidad o a la previsibilidad jurídica que piden los empresarios y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, más allá de esto, la ciudad española de Ceuta fue ayer epicentro de una cuestión definitivamente dramática por el corriente migratorio que vino desde Marruecos, porque hubo 18 muertos en esta crisis humanitaria que terminó impactando en enfrentamientos entre la policía y los migrantes. Italia responsabilizó al gobierno de Pedro Sánchez por la crisis. Madrid explotó de manera muy contestataria. Han citado al embajador italiano. No deja de representar a esta hora una de las crisis abiertas en Europa de las más relevantes. Finlandia incluso terminó por apoyar hace instantes excluir a España del espacio Schengen por la situación migratoria en Ceuta. Y de hecho, efectivamente en este contexto, inclusive hay planteos muy relevantes respecto a toda la situación de lo que Pedro Sánchez está haciendo en el lugar. Hubo una corriente migratoria de 20.000 marroquíes que se abalanzaron sobre la idea de poder tener un futuro mejor en España. Pedro Sánchez mandó al ejército, tomó cartas en el asunto, cerró la frontera con Marruecos. Todo eso lo hizo tarde, pero lo hizo Pedro Sánchez igual, que diría el progresismo, digamos, en la Argentina, ¿no? Y en cualquiera de los casos, la situación hoy está entre algodones, de manera muy crítica, en una zona además que históricamente tiene un reclamo muy particular, que después les voy a contar un poco, no vamos a adentrarnos en eso a esta primera hora del día. Pero en cualquiera de los casos es un tema que están siguiendo muy de cerca muchos, ¿eh? Y yo pondría la lupa porque hay temas no menores que están sucediendo ahí. Bueno, después en términos de inteligencia artificial, como siempre nos gusta, hay muchos temas, ¿no? Porque Anthropic está investigando 3 incidentes confirmados de ciberseguridad ocurridos en pruebas con modelos de Claude. Son 3 organizaciones que durante un experimento de seguridad, los modelos de inteligencia artificial accedieron a esos sistemas de forma autónoma. Los modelos identificaron una vulnerabilidad en un entorno de prueba que debía estar aislado y lograron conectarse a Internet. ¿Escuchan? Este incidente se produce pocos días después de que OpenAI, que es la competencia de Anthropic, una empresa rival, declaró que sus propios modelos habían vulnerado los sistemas de otras compañías. O sea que estamos replicando la historia. Anthropic, al conocer la decisión, decidió revisar sus sistemas y descubre así estos 3 casos de intrusión que ya fueron comunicados a las empresas afectadas. O sea que hubo empresas que ni siquiera se dieron cuenta. No, porque las tienen de clientes. Ayer hablé con un... Claro, y digamos, ¿yo cómo contrato Anthropic sabiendo todas estas cosas? No, bueno, pero vos no sos una empresa, Tenés pero a vos no te cuidado. va a Yo pasar. Estado, digo. Pero a vos no te va a pasar Yo eso. Estado, porque las empresas, el 40% de lo que reciben lo reciben de los estados. Son los estados los que están contratando a Estamos estos de grandes acuerdo. jugadores. Sí, pero ayer hablé con un experto en temas de inteligencia No, es artificial. apasionante. Un técnico electrónico. Y lo que me decía es lo siguiente. Nosotros creemos que la máquina de golpe se vuelve loca y hace esto. No.
Acá lo que pasa es que vos le estás dando autonomía a una máquina que tiene que resolver problemas. Y de golpe se encuentra como en una especie de corralito, con un guarda-raid. Y tiene que resolver el problema de todas maneras porque vos leíste la orden, vos humano. Como no sabe salir del corralito, busca la alternativa. Entonces empieza a hackear internet, empieza a hackear páginas. Y esa es responsabilidad del humano que le dio la orden, porque no le dio toda la materia prima para trabajar. Y si vos no le das la orden de hacer eso, no sería inteligencia artificial, porque vos se lo das para que te resuelva lo que vos no Pero vos le decís, querés resolver vos de le otra decís, manera. mañana dame el resultado de los mercados durante la noche mientras yo dormía. Y le desconecto internet. La máquina va a hacer lo imposible para hackearme la internet mía, la del vecino, porque tiene que resolver ese problema. ¿De quién es la responsabilidad de que yo le haya desconectado internet? Che, me diste una idea. Mía. Así no pago internet y lo hackeo al del vecino, ¿no? Bueno, Nada más que- tenés que tener un agente dedicado y... Esperá un poquito y comprate un robot. Más fácil. No, pero eso va a llegar tarde. Dentro de poco, sí, claro. El que te cocina, todo, ¿no? Ese va a ser un genio. Y después empezar a gritar. Bueno, está robot. muy bien lo que Pero dice entendés lo que Juli, digo, o ¿eh? sea, Sí. no es que, porque si no tenemos esta teoría conspirativa de que la máquina viene contra lo humano, no, el humano le está dando mucha habilidad a la máquina que sabe resolver estos problemas, pero no está teniendo en cuenta todos los problemas que le está ocasionando cuando le pide autonomía. Pero perdóname, ese es el problema filosófico Sí, de total. Chile. Digamos, ¿dónde está la ética humana? ¿Cuáles Sí. son los límites? ¿Qué le vamos a ordenar a las máquinas? Sí. Porque todos pensamos que le vamos a ordenar cosas favorables. Ahora, si le ordenás cosas desfavorables, Claro. te hace un descalabro. Todo esto que estás diciendo Sí. vos, Si por el ejemplo. CEO de una compañía de inteligencia artificial china, vamos a poner un ejemplo, sin desmerecer a ninguna compañía, le dice, ahora yo te doy esta orden, pero mientras yo estoy durmiendo, hackea tal cosa, lo va a hacer. Perdón, y el CEO de la compañía norteamericana también. Claro, puse el Entra a la ejemplo Argentina cualquiera. y dice, hackeen la Patagonia que quieren. Estoy pensando en el sentido de lo que la izquierda dice en la Argentina. Te lo hace. Entonces, mi pregunta es, ¿quién va a decir sí y quién no? ¿Quién va a contratar o quién no? ¿Quién va a hacer esos contratos? ¿Con qué normas de garantía? ¿Bajo qué tutela? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuáles son las garantías? Todo eso es lo que está discutiendo el mundo. Sí, igual, No yo, el mundo. te digo una cosa más, si una compañía, no importa el origen, cotiza en el mercado de capitales, tiene que tener algo que se llama compliance, que después puede decir no lo van a cumplir. Ahora, pierde toda la plata que tiene invertida en la bolsa en accionistas independientes. Es cierto, pero hemos conocido muchas historias que claro. el compliance justamente fracasó. Falló. Y esas compañías Crisis de casi... Lehman Brothers, Bueno, por ejemplo. Quebró. Ni Claro, más ni a eso menos. voy. Pero el tendal de preocupaciones en el mundo, los Sí, el problema las lo secuelas, tenés. los padecimientos y los implicados y defraudados fueron un montón. Digamos, ¿no? Ahora, a Bueno, propósito, ¿qué? ustedes Sí. que tienen tanto conocimiento que me interesa. No, ¿qué a ver, tanto conocimiento? Somos algunas. Estamos hablando somos con apenas gente los que que sabe. planteamos Ahí estoy con preguntas. él. quiero Muchísimo, sí. saber a ver cómo responde. El día de mañana, un robot se sienta en una computadora y cuando entra a alguna página oficial le dicen, usted no es un robot, y hay que clicar ahí. ¿Qué hace el robot? No, el robot no. Vos decís, el robot ni siquiera tiene que estar sentado, lo Pero- hace digitalmente. Pero digitalmente tiene una opción que dice, usted no es un robot. Y lo va a tildar. Demuestre que usted no es un robot. ¿Y pero es un robot? ¿Viste? Cuando tiene que tildar, no Pero sé, el robot la se va a senda saber peatonal. resolverlo, no, ni siquiera el robot, la inteligencia artificial lo va a hacer. No me está respondiendo. Bueno, les puedo contar más cosas, dale. Aunque sea rápido, pero a modo de títulos, 8 y 17 ya en la mañana. Bueno, finalmente ayer bajó un poco el dólar, subieron las ADRs ya hasta el 7,8%, se dispararon las acciones tecnológicas en Wall Street. Sí. Hoy volaron las acciones vinculadas a los chips y la bolsa de Corea del Sur está explosiva. 18% arriba. Vamos, Corea, Sí. viejo. Yo no compré, estoy mal. Había tenés? perdido. ¿Tenés guita en Corea No, también? 44% en 40 días. Había perdido, recupera 17 en un día. Bien. Lo que Muy pasa es que bien. nosotros tenemos que hacer algo. Mira, tenemos que juntar acá a las 6 de la Una mañana. vaquita. Tenemos que hacer una. Sí. Y tenemos que vivir de esto. Entonces vos decís, che, ¿qué viene para arriba? Esto. Comprás con el rumor, vendés con la noticia. Bien. Y así la vida va Bien, mejor. dice la otra. Me gusta. No te Vos podés movés quedar- esos flujos, gusta, ¿qué haces es? un esfuerzo y decís, ¿qué trabajo esta mañana? Lo que trabajé, 2-3 horitas, mamita, era Sí, clic, plac, clic, clac. elegí, advertí. Por Eso es lo que eso. hacen millones de personas. Bueno, está bien, pero después te vas a dormir con una intranquilidad. Comprate un Y robot. yo prefiero trabajar cargando ¿Con qué? bolsas en Yo un me- puerto. ¿En serio? No, sí, te ¿Sabes la cambio, intranquilidad dale. de que Sí. caiga, que Trump diga algo y cae toda la No, bolsa? ¿Sabes la cintura de los Por 60 eso. después que se Yo me voy a comprar- la espalda? yo me voy ¿Sabes a cómo comprar- está el ciático? Yo me voy a ¿Qué? comprar un robot en Warner. Uno más barato. Bueno, no importa, perdón, más allá de la humorada, es cierto que hay mucha volatilidad, está recontra oscilante el mercado financiero y hay algunos que están haciendo una diferencia descomunal. Piensen que si habla Trump y dice A, el Claro. petróleo baja o sube, con lo cual los amigos de Trump que saben lo que dice Trump no saben la que están juntando. Esto es lo planteo que The Washington Post, es el Sí, planteo sí, del sí. círculo rojo en los Estados Unidos, son los negocios del cuñado, son los negocios del yerno. Bueno, en cualquiera de los casos, el Bitcoin sube, vuelve a acercarse a los $65.000.
Y efectivamente el Banco Central ayer aceleró el ritmo de compras de reservas, 117 millones, sumó más de 2.000 millones en julio. Sin embargo, las reservas brutas bajaron 199 millones de dólares, quedaron apenas por encima de los 49.000 millones. Más allá de esto, hubo algunos planteos en la arena política, algunas cuestiones vinculadas a la desregulación. Por supuesto, la centralidad la tuvo el presidente Milei con la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No hubo mucho respecto a la previa. Fue todo en línea con lo que se suponía. Sí habló de un robo de la alta política, lo mencionó 12 veces en 3 minutos. Robo de la alta política, la alta política, la alta política. O sea, no podía mencionar casta. Ya había muchos que eran parte de la casta que estaban ahí con él. Por el sentido de casta que le había dado Milei a la idea de que todos los que vivían de la política hace muchos años, qué sé yo, y eso incluye a Patricia Bullrich, Santilli, digo en términos, el propio Sturzenegger, Luis Caputo, que estuvo en varios gobiernos, Sturzenegger hace 25 años que tiene algún rol en la función pública, porque fue funcionario inclusive con Fernando de la Rúa. Pero más allá de todo eso, que eso no describe, a mí nunca me describió las personas, me describieron sus actos. Lo que digo es que cuando vos hablás de casta ya no podés, lo tenés a Scioli como funcionario, el último candidato a presidente del Frente para la Victoria, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, 4 años vicepresidente, que estaba en este mismo cargo hace 30 años en la vida política argentina cuando emerge con Carlos Menem. Entonces ahora el contexto es la alta política, como si la alta política no fuera lo de él. La alta política es otra cosa, porque lo de él es la economía. ¿Y quiénes hacen la alta política? Bueno, los políticos de siempre. Una cosa por el estilo. Bueno, en línea narrativa de Santiago Caputo. Duró 14 minutos el discurso, no fueron 20, no fueron 25. Lo leyó, lo grabaron un poco más tarde. Estuvieron los ministros, hubo, parece, letra de Luis Caputo. En cualquiera de los casos, fue un discurso de neto corte político, ya en términos de campaña electoral. Porque habló de 91 años de desfalco en la Argentina y le apuntó a un solo presidente, Cristina Fernández de Kirchner. Que, oh casualidad, volvió a la centralidad de la escena, pidiendo ante los organismos internacionales que le revoquen la sentencia, que a mi gusto no hay forma de que esto ocurra, en la Argentina, hecha por todo el sistema y el andamiaje jurídico constitucional del país, y determinado por 16 jueces en la Argentina, entre los tribunales inferiores, los de revisión y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que además argumentó por qué Cristina Fernández de Kirchner tenía que cumplir la condena. Con lo cual, no menciona a Massa, que es el del Plan Platita, que es el que le dejó la bomba, supuestamente, lo cual explica probablemente cómo llega Milei al poder y quién lo financia. No menciona a otros presidentes, no menciona a los de la hiper. Por ejemplo, que nada más dañino que una hiper. Cristina nunca tuvo una hiper. Tuvo inflación, no una hiper. Se fue con un 25% de inflación. Milei tiene un 30% hoy. Todavía Milei no llegó al dato de inflación 30 meses después de Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Que por supuesto generaba todo el marco de preocupación que todos teníamos, ¿o no? Objetivamente, es un hecho, ¿no? Entonces, es un discurso político. Después, creo que el capítulo 3 de la Carta Orgánica y volver a la Carta Orgánica que tuvimos hasta el 2012, cuando Cristina hace todas las modificaciones, le pone un popurrí de populismo descomunal, etcétera, y le permite hacer lo que efectivamente ha sido tan dañino para la Argentina, tiene un enorme consenso y va a ser aprobado. Esta idea de que lo más importante que tiene que tener un banco central es preservar la unidad de valor, que es además una de las características centrales de la moneda. Siempre Tomás Bulat decía, vos te olvidaste un saco de invierno en el armario, un invierno. Entonces, en un lado de la solapa $100, en otro 100 pesos. Lo recuperás al otro año. ¿Cuál fue tu unidad de valor que se respetó, tu ahorro? ¿Dónde estuvo? ¿En el dólar o en el peso? En el dólar. Entonces, ¿cuál es la moneda? Y el dólar, no el peso. ¿Entendés? Porque si vos no preservás tu valor, vos huís de esa moneda. Así que efectivamente yo creo que va a salir y va a tener amplio consenso. Por eso se desdobló la discusión, porque después lo otro, el shutdown, las punibilidades para los que infrinjan la ley por parte de directivos del Banco Central, las condiciones de remoción del presidente del Banco Central, que son 2/3 partes del total de diputados y senadores, todo eso es bastante más complejo. Yo creo que va a haber algunas discusiones al respecto. Es una norma muy dura, porque además también la política le puede decir a Milei, pero claro, están nombrando al frente del Banco Central al socio de Luis Caputo. De hecho, estaba en el anuncio de cadena oficial el presidente del Banco Central, que además estuvo en el anuncio de cadena oficial de parte del propio presidente. Nada menos autónomo que una relación política tan simbiótica entre el presidente del Banco Central y el presidente de la Nación. Si lo que se busca es la autonomía de verdad, entonces tenés que poner a alguien autónomo, externo, un economista profesional elegido con enorme consenso de distintas fuerzas políticas. Con lo cual yo desconozco si eso va a ocurrir o no. Y esto no es una consideración sobre Bausili.
que me parece el mayor de los respetos, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del sentido de independencia, digamos, que es una cuestión institucional. Así que yo creo que efectivamente hubo un respaldo de la Cámara Argentina de Comercio en el día de ayer. Una moneda sana es necesaria para crecer. Yo creo que todos coincidimos. Y que acá hay un legado de Milei, además, el primer presidente economista votado por el voto popular en ese lugar, que realmente está estableciendo una especie de piedra fundacional del debate en la Argentina. Y es muy valioso. Y me parece que la sociedad finalmente es lo que más reconoce del presidente. Desconozco si después eso alcanza para una valoración integral que le sea suficientemente aceptable al conjunto mayoritario de la sociedad para depositarlo 4 años más en la Casa Rosada, mantenerlo. El presidente legítimamente lo va a buscar y eso solo será un capítulo que vamos a develar el año próximo. Ahora, en el mientras tanto, está claro que es donde más cómodo se siente. Pero también ayer hubo un alto componente político en su discusión. O en su alocución, insisto, de un proyecto que debería llegar hoy. Dicen que por el Senado, yo pensé que era por diputados. No, por diputados, me dijeron el martes entra por diputados. A mí también, pero leí por senadores en Infobae esta mañana. No sé. Yo creo que debería ser diputado por la materia. El dato que yo tengo es que al menos es un paquete de 4 proyectos. El primero es la Carta Orgánica, el segundo tiene que ver con el shutdown, el tercero tiene que ver con el mercado de capitales, el cuarto con el mercado de seguros. Son 4. Correcto. O sea, el de la Carta Orgánica tiene que entrar por diputados el martes. Por comisión. Por comisión. Yo creo que va a ser enviado hoy, ¿eh? Bueno, ojalá. Y por supuesto le van a estado parlamentario la semana que viene, sí. Exacto. Bueno, más allá de todo eso, después apareció Victoria Villarruel con consideraciones muy duras sobre el presidente. Tengo genuina preocupación por su estado. Ha hablado de persecuciones imaginarias de Milei, etcétera. Fue definitivamente de las más duras, después del encontronazo que tuvo con la propia Lilian Lemoyne. Todo esto a través de redes sociales, de una Villarruel que entiendo estaba de vacaciones. Bueno, mientras tanto, Cristalina Georgieva se reunió con el equipo económico de Yamandu Orsi en Uruguay, incluso con el propio presidente Yamandu Orsi, estuvo con Guillermo Tolosa, Gabriel Odone, y por supuesto destacó la agenda de reformas también del Uruguay, que volvió al mercado de capitales el miércoles, consiguió más de 1.600 millones de dólares, pagó una tasa en dólares para la emisión en esa moneda de poco más del 5.3% anual. Y en pesos le prestaron a menos del 8%, en pesos uruguayos. La mayoría, incluso lo que emitió. Bueno, Salta y Jujuy acordaron mantener controles sanitarios mientras tanto a las importaciones de bananas por la desregulación en consulta del sector. Una decisión que tomó finalmente el Gobierno Nacional a partir de la decisión de Sturzenegger. Respecto a decisiones de Sturzenegger, también Coviar cargó muy duro contra el plan oficial para disolver la entidad. Estamos hablando del sector vitivinícola. Es destruir la institucionalidad, dijo la corporación, y advirtió sobre los riesgos para la producción, la promoción del vino y las exportaciones. Mientras tanto, 2.600 científicos, 25 premios Nobel, reclamaron frenar el ajuste en la ciencia argentina, pidieron que detenga el desmantelamiento del sistema científico argentino, que volvió a protestar esta semana con movilizaciones en el polo tecnológico aquí sobre Godoy Cruz, y advirtieron sobre el impacto de los recortes, despidos y pérdida de capacidades estratégicas. Bueno, Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista Buenos Aires y la circunvalación, tramo muy importante de más de 500 kilómetros. El grupo Corben, efectivamente, de Venado Tuerto quedó con 2 tramos de concesiones viales que se conocieron formalmente en el día de ayer. Violento salto de las exportaciones mineras, muy bueno, realmente. 4.750 millones de dólares en el primer semestre, reconocido y remarcado por Luis Caputo, el ministro de Economía. Básicamente el litio es lo que lo empujó, después vendrán impulsos de otros sectores que van a tener mucho desarrollo en los próximos años, oro, plata y cobre, que finalmente, como el proyecto Vicuña, con una inversión mega millonaria de más de 9.000 millones de dólares en el corto plazo, en la provincia de San Juan, van a crear en los próximos 3 años en una producción que va a ser muy relevante para la Argentina y que hoy Argentina no extrae, cobre. Insisto, del otro lado de la cordillera, todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, después, más allá de todo eso, está el tema Flybondi, que en un ratito lo vamos a hablar, sigue vendiendo pasajes insólitamente, en Brasil ya se lo prohibieron. Estuvo la marcha de judiciales en Córdoba con la ratificación del plan de lucha por la recomposición salarial. Estamos caminando hacia un paro de cetera el próximo lunes en el reinicio del ciclo lectivo, con marcha al Ministerio de Economía a propósito del ajuste en educación, donde se van a plegar muchos gremios en distintas provincias. En algunas provincias muchas cuestiones pendientes de paritarias no resueltas han generado un irregular regreso a clase en las jurisdicciones que ya volvieron a clase. Y efectivamente después, tras 70 días ayer, encontraron y por tanto detuvieron a la funcionaria de Morón acusada de liderar una banda narco. Encontraron con 85 gramos de cocaína y cuando la van a buscar intenta escaparse de vuelta.
Luna Soyay Ortigosa, 27 años. Estaba prófuga junto a su novio. Había allanado sus casas, encontró cocaína, armas, marihuana. Fue detenida ayer, insisto, en Merlo. Se desempeñaba hasta que la hallaron vendiendo drogas, de lo cual cuando determinan la prisión preventiva se fuga, como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del municipio de Morón. Su novio, Ángel David Paz, de 34 años, todavía no ha fallado, sigue prófugo. 70 días. Bueno, lo encontraron finalmente en el día de ayer. Bueno, algunas de las tantas cosas que pasan en la Argentina. Hoy el presidente recibe al presidente de Corea del Sur y a Midlin, que es el titular de Pampa Energía, que va a hacer una inversión muy importante en urea, de lo cual se retiró YPF cuando cede la parte accionaria que tenía en Profértil, que es la planta más importante en Bahía Blanca de urea de la Argentina. Es una inversión muy importante, muy trascendente. Va a tener un encuentro a las 2:30 de la tarde, pero antes va a recibir al presidente de Corea del Sur, que llegó anoche sobre la madrugada y fue recibido, o la medianoche, fue recibido por el canciller Pablo Kirchner. Después de su encuentro con Lula da Silva el martes, justamente en Brasil. Recuerden que desde el Mercosur, Lula, que preside el bloque regional, lo que dijo es que quiere firmar un tratado de libre comercio con Corea del Sur y lo quiere acelerar antes de fin de año, para lo cual tiene que validarlo el resto de los países. En ese contexto es que está llegando el presidente de Corea del Sur a la Argentina. Ese país que tiene una bolsa recontra exitosa esta mañana en verde, con un salto explosivo después de las caídas que había venido reflejando en el transcurso de los últimos días, porque las empresas de chip y semiconductores volvieron a ser atractivas, los inversores volvieron y están subiendo muy fuerte. 8:30 ya en toda la República Argentina. ¿Te quedó, gordo? ¿No? Excelente. Sí. Perdón, cariñosamente, Juanjito.